Noticias gamer y no tan gamer. Hoy les traigo un resumen de noticias sobre tecnología y todo lo que pasa en el mundo gaming en estos últimos días. Y en este comprimido de noticias nos vamos a encontrar con Intel busca poner nuevas fábricas, el mercado se ve afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania, suben los precios de los SSD, Lapsus hackea a 3 grandes empresas y los 4 nuevos procesadores de AMD. Suscríbete, que eso me ayuda mucho a seguir creando contenido con muchas más ganas. Y desde ya, muchas gracias. Ahora vamos con las noticias sobre Intel. El gigante norteamericano está visitando distintos países en búsqueda de inversores y de encontrar un lugar apropiado donde poner sus fábricas y empresas. Sobre todo a esto lo hace para poder pelear contra la escasez de chips que nos está invadiendo. Sabemos que TSMC, que es una de las compañías de semiconductores más grandes, dijo que la escasez de chips probablemente siga hasta el 2024 o el 2025. La próxima fábrica de Intel apunta a que sea en Magdeburgo, en la ciudad de Alemania. En la zona hay muchas áreas comerciales y una universidad cercana donde se forman justamente ingenieros informáticos. El interés de Alemania para poner esta fábrica en este lugar sería que va a dar más de 1000 puestos de trabajo y esto le vendría muy bien a la economía alemana. Por otro lado, quien disputa también el lugar es Italia, que también quiere poner esta fábrica en su país y hasta habría ofrecido un fondo de 4.6 mil millones de euros para impulsar la fabricación de chips en sus tierras. Pero a pesar de esta oferta millonaria, Intel ya decidió que su fábrica va a estar puesta en Alemania. Yendo a la parte más internacional, pero en relación con los chips y su escasez, con la guerra entre Ucrania y Rusia se enciende la alarma para el mercado informático, ya que podría haber una escasez de chips a nivel mundial porque Ucrania es uno de los principales productores de gas neón, que este es fundamental para los láser utilizados en la fabricación de chips. Para completar este pequeño informe de chips a nivel internacional, Intel, AMD, TSMC y Nvidia ya anunciaron que suspenderán los envíos a Rusia y Bielorrusia como forma de presionar al gobierno de Vladimir Putin para que cese con el ataque. Lamentablemente tengo que sumar una noticia más de suba de precio. En este caso, los SSD empiezan a subir de precio y ya lo vamos notando en algunos locales de Argentina. Hace unos días, Western Digital anunció que por un problema de contaminación en 2 de sus fábricas, de las más grandes de Japón, se han echado a perder casi 7 mil millones de terabytes en chips 3D NAND Flash. Por este problema, los SSD podrían subir de precio, ya que el 3D NAND Flash es lo que le da vida a estos discos de estado sólido. La verdad que es una noticia bastante mala, ya que estábamos viendo una baja en las placas de video, pero se empiezan a ver la suba en otros componentes, en este caso en los discos de almacenamiento. Esperemos que se solucione este problema o que otras marcas no suban también a propósito el precio, así podemos tener otras alternativas. Código fuente DLSS de Nvidia filtrado por piratas informáticos. Hace unas semanas, Nvidia fue blanco de un ataque informático denominado ransomware. Este lo que hace es impedir a los usuarios que accedan a sus sistemas o a sus archivos personales y se exige el pago de un rescate para volver a acceder a esta información. En este caso puntual, los hackers se llevaron casi 1 terabyte de información confidencial de Nvidia, donde se encontraba información muy importante sobre Nvidia DLSS, la tecnología más actual de Nvidia para el gaming. Esta es muy importante para juegos, ya que aporta una gran cantidad de FPS sin perder casi calidad. Por eso, a la empresa no le gustaría que esta información saliera a la luz. Los hackers le dijeron a Nvidia que iban a publicar toda la información robada si la empresa no eliminaba su limitador de tasa de hash Ethereum para poder utilizar las placas LHR en minería con mejores rendimientos. Aparte de este ataque, este grupo fue contra Samsung utilizando el mismo método y contra Mercado Libre. A estos ataques ya se lo adjudicaron un grupo de hackers que se hicieron llamar Lapsus. Así que ojo con estos, que parece que vienen por todo.
AMD podría lanzar no solo un procesador en el mes de marzo, sino que 4. Estos nuevos CPU, basados en la tecnología Zen 3, van a estar apuntados a la gama media. Aparentemente, esto se dio de esta forma, ya que Intel viene superando en ventas y en calidad-precio a AMD en estos últimos tiempos. Entonces, a AMD no le quedó otra que activar y empezar a tirar todo lo que tiene a la cancha. Los procesadores que sacaría AMD serían los Ryzen 5 5500, que este sería más económico y competiría directamente contra el i3 12100 y tendría un costo de $122. Este va a contar con 6 núcleos y 6 hilos. Otro procesador que se espera que salga es el Ryzen 5 5600, ni con G ni con X, solo 5600, para competir directamente contra el Intel i5 12400. A este se espera que valga unos $192, o sea un poco menos que el i5. Este de AMD va a contar con 6 núcleos y 12 hilos también. Y el tercero y nuevo que se anunció es el Ryzen 7 5700X. Este competiría directamente contra el i5 12600 KF. Lo vamos a poder encontrar a unos $264 y esta pequeña bestia va a contar con 8 núcleos y 16 hilos. Y obviamente se volvió a mencionar el Ryzen 7 5800X 3D, que este con sus 8 núcleos y 16 hilos va a ser una de las últimas cartas que va a utilizar AMD como caballito de batalla para competir contra Intel y para ir abandonando los Mother que vienen con el socket AM4. Esto lo digo porque, como sabemos, se está viniendo la nueva generación de Ryzen que van a ir todos en un nuevo socket, el AM5. Por suerte se están dando estas competencias entre AMD e Intel. Para mí está perfecto, ya que cada vez que compiten estos grandes, los que se ven beneficiados somos nosotros, los consumidores, ya que si hay competencia, hay nuevos procesadores, hay más variedad, y si hay más variedad, hay precios un poco más bajos. Y esto hay que aprovecharlo, porque casi siempre todo sube. Entonces, una vez que están bajando las cosas, vamos a darle para adelante, ¿eh? Bueno gente, hasta acá el video. Espero que les haya gustado y se hayan informado, aunque sea un poco, con este video de noticias. Si no te suscribiste, te invito a que lo hagas, que me ayuda un montón. Dejame un me gusta y si querés, déjame en los comentarios qué te gustaría ver en el próximo video. Desde ya muchas gracias y nos vemos en el próximo video.